Dicen que el despertar espiritual es peligroso. Y tienen razón, es absolutamente letal, pero no como imaginas. La verdadera trampa es que, justo cuando crees haber entendido el gran juego de la vida, te sientes más solo que nunca. ¿Alguna vez has estado en una fiesta, observando a todos bailar desde una esquina, separado por un secreto que nadie más parece ver? Esa soledad no es una señal de progreso, sino el síntoma de una ilusión muy sutil. Y si algo de esto ya resuena contigo, un simple gesto ayuda a que esta conversación encuentre a otros que se sienten igual. Porque hoy vamos a desvelar juntos esa trampa. Esa sensación de soledad, esa extraña lucidez de observar a todos en la fiesta desde una esquina, no es una señal de tu avance. Es el primer acto de un drama mucho más sutil, una ilusión que se explica perfectamente con una metáfora. Imagina por un momento que la existencia no es una prueba, ni una escuela, sino un fastuoso y eterno baile de máscaras cósmico. No es una batalla que ganar, sino una celebración a la que hemos sido invitados. Al entrar, cada uno de nosotros eligió libremente una máscara exquisita, detallada y única: nuestro ego, nuestra personalidad, nuestra historia. El acuerdo tácito del juego era olvidar que la llevábamos puesta para poder sumergirnos por completo en la música, en el drama, en la danza de la vida. Hemos explorado 3 patrones hasta ahora: la trampa de la superioridad, la adicción a la revelación y el fardo del Salvador. De estos 3, ¿cuál de ellos ha tocado una fibra más profunda en ti? ¿Cuál has reconocido, moviéndose silenciosamente en el fondo de tu propia experiencia? Si te sientes cómodo, compártelo en los comentarios. Tomemos un momento para dejar que esto se asiente, para sentir el eco de estas ideas en nuestro interior, antes de continuar el viaje. De acuerdo, aquí tienes el bloque 6, siguiendo todas las instrucciones y manteniendo el estilo y la estructura solicitados. Guión. Hagamos una pausa aquí, justo en este momento. Antes de seguir adelante, te invito a tomar una respiración profunda, realmente profunda. Y al soltar el aire, nota qué está pasando dentro de ti. ¿Qué sientes en tu cuerpo ahora mismo? Quizás hay una tensión en los hombros, un nudo en el estómago. Tal vez sientes una sutil resistencia, una voz que dice: esto es demasiado. O puede que sientas una punzada de vergüenza al reconocerte en el papel del Salvador autoproclamado. Sea lo que sea, permítele estar ahí. No luches contra ello. Porque si sientes algo de esto, no es una señal de que estás fallando. Es la prueba de que estás despertando. Recuerda lo que dijimos al principio. Este camino es letal. Pero solo para la persona que creías ser. El despertar espiritual es ese instante vertiginoso en el que, en medio de un giro, de repente sientes el cartón y la seda sobre tu piel. Un momento piensas: esto es una máscara. Es una revelación que lo cambia todo. Pero aquí es donde se tiende la trampa más exquisita. En lugar de soltar una carcajada cómplice y seguir bailando con una nueva ligereza, sabiendo ahora el secreto del juego, nos quedamos paralizados. Nos quitamos la máscara original solo para fabricar una nueva, una mucho más pesada y solemne. La máscara de aquel que sabe que todos llevan máscaras. Y con esta nueva identidad, nos retiramos a un rincón del salón. Observamos a los demás, juzgando sus movimientos, analizando sus disfraces, sintiendo una mezcla de compasión y superioridad por aquellos que siguen atrapados en el baile. ¿Te suena familiar? Esa cena familiar donde no soportas la superficialidad de la conversación. Ese viejo amigo cuyo entusiasmo por cosas mundanas ahora te parece inconsciente. Esa es la soledad de la que hablamos. Si has sentido esa extraña distancia en medio de la gente, no es porque estés más avanzado, sino porque, sin darte cuenta, te has tomado el descubrimiento tan en serio, que has olvidado que el propósito del baile es bailar. Esta tendencia a construir una atalaya espiritual se manifiesta en 5 patrones recurrentes, 5 trampas doradas que nos mantienen aislados en nuestro rincón del salón. Cada una de estas realizaciones incómodas es el sonido de una barra de la jaula que se oxida y se rompe. Es el ego espiritual sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. Así que respira en esa incomodidad. Es el sagrado dolor del crecimiento. Y es precisamente en este espacio de honestidad, de vulnerabilidad compartida, donde te extiendo una invitación. Si aún no lo has hecho, y sientes que estas conversaciones resuenan en un lugar profundo de tu ser,
Si te reconoces en este espejo que estamos sosteniendo juntos, considera unirte a esta danza de exploradores. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad de personas que están aprendiendo a navegar este terreno fascinante y confuso, no para encontrar respuestas, sino para aprender a vivir bellamente con las preguntas. Es un simple clic, pero es una declaración de que eliges la conciencia por encima de la comodidad. Ahora, volvamos a nuestro baile de máscaras cósmico. Hemos visto ya a 3 bailarines fascinantes. Primero, al que se pavonea por la pista con su nueva máscara de ser iluminado, mirando con condescendencia a los que aún bailan con máscaras materiales. Luego vimos al bailarín ansioso, el que corre constantemente al guardarropa para cambiarse de máscara, convencido de que la siguiente será la definitiva, la que le dará la revelación final, perdiéndose por completo la música del momento presente. Son las formas en que el ego, astutamente, se disfraza de buscador espiritual. Si algo de esto resuena contigo, si sientes la verdad incómoda pero liberadora de esta metáfora, y quieres explorar juntos estos 5 patrones para poder, por fin, soltar el peso de la seriedad y volver a la pista de baile, entonces te invito a que te suscribas y continúes este viaje con nosotros. Empecemos por la trampa más seductora de todas, la más noble en apariencia y por eso mismo la más peligrosa. Hablemos de la trampa de la superioridad espiritual. Así que hemos llegado al baile, hemos notado la máscara en nuestro rostro, y por un instante, el aire se llena de una claridad cristalina. Pero justo ahí, en ese destello de lucidez, nos espera la trampa más exquisita de todas, el primer patrón que nos aleja del baile mientras creemos que nos estamos acercando a la verdad. No es un error ruidoso, sino un susurro casi imperceptible del ego. Es el patrón del organigrama cósmico. Es esa sutil sensación de que ahora por fin, entiendes el juego un poco mejor que los demás. Has cambiado la competencia por el mejor coche, por la competencia por la vibración más alta. Has dejado de buscar el ascenso en la oficina para buscar el ascenso en los planos de conciencia, y acabamos de observar al más trágico de todos. El bailarín que ha dejado de bailar por completo, y ahora se dedica a correr por el salón, intentando arrancarles las máscaras a los demás, gritando, es solo una máscara, sin darse cuenta de que su propia identidad de liberador, es la máscara más pesada de todas. Y esto nos lleva, casi de la mano, a un cuarto patrón, a un cuarto personaje en esta fiesta. Quizás el más sutil y paralizante de todos. Es la parálisis por sobreanálisis espiritual. Este es el bailarín que ha comprendido que todo es un juego, que lleva una máscara, pero ahora tiene un miedo atroz a dar un paso en falso. Se queda congelado en una esquina de la pista, observando cada uno de sus impulsos bajo un microscopio. Si siente ganas de reír a carcajadas, una voz le susurra. Cuidado, eso podría ser el ego buscando atención. Si siente un destello de ira, la misma voz le advierte. No, una persona consciente no se enfada. Si quiere pedir el último trozo de pastel, se castiga internamente por su apego a los placeres mundanos. Se ha convertido en el policía de su propia mente, el vigilante de su propia espontaneidad. Su vida, que debería ser una danza liberada por esta nueva conciencia, se ha vuelto una actuación rígida y calculada. Y tiene todo el sentido del mundo que caigamos en esto. Llevamos toda una vida siendo entrenados para escalar. Desde las notas en el colegio hasta los puestos en el trabajo, nuestra cultura nos ha enseñado que la vida es una pirámide, y el objetivo es llegar a la cima. Cuando abandonamos ese juego, el instinto de escalar no desaparece. Simplemente, busca una nueva pirámide. Y no hay pirámide más tentadora, más noble en apariencia, que la espiritual. Así que el ego, ese maestro del disfraz, se quita el traje de ejecutivo y se pone una túnica de sabio. Pero el actor, querido amigo, sigue siendo el mismo. Conocí a un hombre, LLA, Mémosle Javier, que era un verdadero cartógrafo de la conciencia. Su pequeño apartamento no era un hogar, era un santuario de la certeza. Las paredes estaban cubiertas con diagramas complejos que conectaban la astrología con la numerología, los ciclos lunares con los patrones de sus sueños. Tenía diarios enteros dedicados a registrar sincronicidades, cada pluma encontrada en la acera, cada número repetido en el reloj. No vivía la vida, la catalogaba, buscando la prueba irrefutable de que él había descifrado el código. Su conflicto interno era un murmullo constante de ansiedad. La vida real, con su glorioso y caótico desorden, rara vez encajaba en sus pulcros mapas. Es una falta de naturalidad total,
Un guión espiritual autoimpuesto donde cada línea, cada gesto, debe ser aprobado por un comité interno de pureza. El miedo a perder su recién adquirido estatus de persona espiritual es tan grande, que prefiere no vivir a arriesgarse a vivir imperfectamente. Y aquí yace el maravilloso y absurdo paradoxo. Cuanto más vigilas y luchas contra tu ego para que no aparezca, más real lo haces y más energía le das. Es como intentar apagar tu propia sombra saltando sobre ella. Cuanto más te esfuerzas por controlarla, más se mueve contigo, más grande y definida se vuelve. Luchar contra el ego es el juego favorito del ego. Le encanta la atención. Le fascina ser el centro de un drama tan importante como mi purificación espiritual. La consecuencia es una vida sin jugo, sin alegría. Una existencia gris y temerosa, donde la autenticidad es sacrificada en el altar de una idea perfecta de lo que debería ser el despertar. Te has liberado de la cárcel de las convenciones sociales solo para construirte una celda de máxima seguridad espiritual, con paredes de cristal, y tú como único guardián y prisionero. Pero, ¿y si el insight liberador fuera increíblemente simple? ¿Y si el objetivo nunca fue ejecutar al ego en la guillotina? ¿Y si la verdadera libertad no es erradicarlo, sino cambiar tu relación con él? Un día, después de semanas de rituales, meditaciones y visualizaciones para manifestar un libro antiguo y raro, se rindió. Salió a caminar bajo una llovizna fría, y, solo para guarecerse, entró en una librería de segunda mano que olía a polvo y tiempo. Y allí estaba, en una pila olvidada el libro. No hubo un coro de ángeles, no hubo una señal cósmica. Solo el tacto del cuero gastado, y una profunda desconcertante sensación de vacío. El universo no había seguido su plan. Simplemente le había entregado un regalo, y él ni siquiera sabía cómo recibirlo sin que encajara en su sistema. Se dio cuenta de que había pasado años intentando dibujar un mapa del océano con una regla, en lugar de simplemente aprender a nadar. Si te reconoces en este intento de cartografiar el misterio, comparte en los comentarios qué mapa has estado intentando dibujar tú. Porque este es el coste silencioso de ese patrón, no es un drama, es una lenta asfixia. Empieza con un pequeño juicio, en una cena familiar, sintiéndote por encima de las conversaciones superficiales. Continúa dejando de ir al cumpleaños de un amigo porque la música es de baja vibración. Con el tiempo, sin darte cuenta has construido una torre de marfil invisible a tu alrededor. Y desde esa altura te sientes seguro, puro, pero terriblemente solo. Imagina que, en lugar de ser el policía que lo vigila, te conviertes en su compañero de baile. Cuando el ego aparece con sus pasos torpes, con su drama y su necesidad de tener razón, en lugar de luchar contra él, simplemente lo tomas de la mano, le sonríes con complicidad, y te ríes de lo ridículo de su actuación. Lo invitas a la pista, pero le recuerdas que tú eres quien guía, que él es solo un actor en la obra, no el director. Al dejar de tomarlo tan en serio, le quitas todo su poder. La sombra no desaparece cuando luchas contra ella, sino cuando la integras, cuando te das cuenta de que es solo una proyección tuya, inofensiva cuando la luz de la conciencia la ilumina. Hemos desenmascarado 4 patrones, 4 formas en que el juego del despertar se convierte en una trampa sutil. La superioridad, la adicción a la búsqueda, la misión de salvar a otros, y la parálisis del análisis. Pero quizás te estés preguntando si estos son solo síntomas. ¿Y si estos 4 bailarines, con todas sus extrañas manías, son simplemente diferentes reacciones a una ilusión central, a un malentendido fundamental que se encuentra en la raíz misma de nuestra búsqueda? Hemos estado observando las grietas en las paredes de la prisión, pero no hemos cuestionado la existencia de la prisión misma. Has ganado el juego de la superioridad espiritual, pero el premio es observar la fiesta de la vida desde una ventana, sin atreverte a bajar y mancharte de nuevo con el vino y el confeti. Pero aquí viene la liberación, el giro que lo cambia todo. ¿Y si el universo no tiene un organigrama? ¿Y si el sol no brilla con más conciencia, sobre un monje meditando que sobre un niño que ríe mientras juega en el barro? ¿Y si la persona más iluminada en la habitación es la que se ríe a carcajadas de un chiste tonto, y no la que analiza la energía de los que ríen? Cuando dejas de intentar escalar, descubres algo mucho más profundo. Que la vida no es una pirámide, sino un campo abierto. Y en un campo, no se escala. Se baila. Claro que, una vez que abandonamos la necesidad de estar en la cima, el ego, astuto como siempre, encuentra un nuevo juego. Un juego que ya no es de superioridad sino de acumulación.
Pero ¿qué sucede cuando el despertar deja de ser un lugar al que llegar, y se convierte en un objeto más que coleccionar? Si hemos comprendido que el ego espiritual construye una pirámide imaginaria para sentirse por encima de los demás, ahora debemos preguntarnos, ¿cuál es el combustible que utiliza para seguir escalando? Lo que viene ahora no es simplemente otro patrón. Es la llave maestra que abre todas las celdas a la vez. Es el secreto que el director del baile ha estado susurrando todo el tiempo, pero que estábamos demasiado ocupados analizando nuestros pasos de baile como para escucharlo. Hemos explorado las máscaras más obvias en este gran baile de máscaras cósmico. Hemos visto al sabio en su pedestal, al buscador ansioso corriendo tras el siguiente destello de luz, al salvador con su pesada carga, y al analista paralizado por el miedo a su propia sombra. Cada uno, un personaje fascinante en esta obra. Cada uno, una trampa sutil en el camino. Y sin embargo, debajo de todas ellas, reside la máscara maestra. La más sutil. La más peligrosa, porque es la que parece ser nuestro propio rostro. Es el patrón raíz del que todos los demás se alimentan. Este quinto patrón, es la creencia fundamental en la existencia de un yo, separado que está en un viaje espiritual. Es la ilusión de que hay una entidad, un personaje llamado yo, que nació dormido y que, a través de esfuerzo, mérito y conocimiento, debe alcanzar el despertar. Esta es la trampa final. Porque el juego del ego es tan ingenioso, que, cuando está a punto de ser descubierto, crea su disfraz más convincente, el del buscador espiritual. Si ya no es el dinero o el estatus, ¿qué es lo que lo impulsa hacia esa cima ilusoria? Y aquí, querido amigo, tropezamos con la segunda trampa, una mucho más sutil y adictiva que la primera. Es el patrón que mantiene el motor del ego funcionando bajo un disfraz de profunda sabiduría, la adicción a la próxima revelación. Una vez que el juego de la superioridad espiritual ha comenzado, la mente no puede quedarse quieta. Necesita pruebas constantes de su progreso. Y así convierte la conciencia en una especie de videojuego cósmico. La vida deja de ser una experiencia para ser vivida y se transforma en una serie de niveles que hay que desbloquear. Siempre hay un nuevo secreto del universo por descubrir, una nueva capa de la realidad por pelar. Una nueva epifanía que nos catapultará por fin a ese estado de iluminación permanente que tanto anhelamos. Se convierte en una búsqueda insaciable, no de posesiones, sino de percepciones. Y el ego, que es un maestro del disfraz, aplaude con entusiasmo, porque ha encontrado el juego perfecto, un juego infinito en el que siempre puede haber un nivel más. El mecanismo psicológico detrás de esta adicción es simple y profundamente humano. La mente condicionada, entrenada desde la cuna para buscar, lograr y producir, no sabe cómo existir en la simple quietud de la hora, y así, la misma entidad que crea el problema se pone a cargo de encontrar la solución. Observa cómo se manifiesta este patrón en todas partes, con una universalidad casi cómica. Está en el meditador que se sienta en el cojín y piensa, yo debo silenciar mi mente, sin darse cuenta de que el yo, que quiere silenciar y la mente, que debe ser silenciada son la misma energía en un conflicto fingido. Está en la persona que devora cientos de libros espirituales, acumulando conceptos, buscando la pieza final del rompecabezas que le dará la comprensión total, sin ver que la búsqueda misma es lo que mantiene el rompecabezas desarmado. Está en el asistente a un retiro que se esfuerza desesperadamente por sentir la energía, o abrir su corazón, convirtiendo la rendición en un proyecto de alto rendimiento. En cada uno de estos escenarios el actor principal es el mismo, un yo imaginario que se toma a sí mismo como un proyecto de mejora personal. Y ahora, mira hacia atrás. ¿No ves cómo este personaje es el protagonista de todos los patrones que hemos discutido? La superioridad espiritual es el orgullo de este yo por sus supuestos logros. La adicción a la revelación es el hambre insaciable de este yo por más validación. El complejo de Salvador es el intento desesperado de este yo, por hacer real su mundo convenciendo a otros. El silencio del presente le parece vacío, improductivo, incluso aterrador. Así que, para protegerse de esa aparente nada, proyecta su viejo hábito de la productividad en el ámbito espiritual. La meditación se convierte en un trabajo, la autoindagación en un proyecto con fecha de entrega y la paz en un objetivo a conseguir. Es la misma mentalidad de la oficina, pero en lugar de informes trimestrales, ahora perseguimos despertares trimestrales. La ironía es maravillosa. En nuestro intento de escapar de la rueda del hámster, simplemente hemos construido una rueda dorada,
y la hemos llamado el camino. Recuerdo a un hombre, llamémosle Julián, que era el arquetipo del coleccionista de experiencias espirituales. Su biblioteca no contenía novelas, sino un arsenal de manuales para la iluminación. Había practicado la meditación vipassana hasta sentir cada vibración de su cuerpo, había hecho retiros de silencio tan largos que casi olvidó el sonido de su propia voz, había explorado la respiración holotrópica, el yoga kundalini, y había viajado a la selva para participar en ceremonias con plantas sagradas. Cada experiencia le daba una nueva pieza del rompecabezas, un nuevo mapa de la conciencia. Y por un tiempo, se sentía en la cima del mundo, pero el efecto siempre se desvanecía. Tras el subidón de una nueva revelación, volvía la vieja y familiar sensación de que algo faltaba, y la parálisis por análisis es el miedo atroz de este yo, a cometer un error y perder su estatus de consciente. Todos son síntomas de una sola enfermedad, el olvido de que no eres un jugador en el juego, sino el campo de juego mismo. Reconocer esto es el punto de inflexión crucial. Es el momento en que dejas de intentar arreglar los muebles de la habitación, y te das cuenta de que eres la habitación entera. El alivio que surge de esta comprensión es inmenso, porque te libera de la tarea más agotadora y fútil de todas, la tarea de intentar convertirte en lo que ya eres. La búsqueda termina no cuando encuentras la respuesta, sino cuando te das cuenta de que el buscador era la pregunta. No hay un tú separado que necesite ser liberado. La libertad es lo que queda cuando la idea de ese tú se disuelve en la inmensidad de lo que es. Y esto nos lleva a la pregunta más profunda de todas, una que quizás resuene en el silencio que hay detrás de tus pensamientos. ¿Y si el personaje que has estado intentando salvar, purificar e iluminar con tanto esfuerzo, nunca existió realmente, excepto como una historia que te contabas a ti mismo? Si sientes que algo profundo se está relajando en tu interior al escuchar esto, como si un peso que no sabías que llevabas de repente se hubiera aligerado, es porque estás empezando a recordar. Se sentía como un turista cósmico, coleccionando sellos en un pasaporte espiritual, pero sin encontrar nunca un hogar. Su conflicto era una tensión constante entre la euforia del descubrimiento y la ansiedad sutil de que ese descubrimiento no fuera el definitivo. El momento crítico llegó de la forma más inesperada. No fue en un retiro en los Andes ni en una profunda meditación, sino una tarde de martes, mientras fregaba los platos. El sol de la tarde entraba por la ventana, el agua tibia corría sobre sus manos, y el sonido simple de la cerámica y el agua lo llenó por completo. En ese instante, sin buscarlo, sin técnica alguna, sintió una paz tan profunda y ordinaria que lo hizo llorar. Era una paz que no venía de entender nada, sino de simplemente estar allí. Cuando intentó recrear esa sensación al día siguiente con sus sofisticadas técnicas, fue imposible. La lección le golpeó con la fuerza de una ola. La paz que había estado persiguiendo por todo el mundo siempre había estado disponible en el acto más simple. Su búsqueda era precisamente lo que le impedía ver que ya estaba en casa. Y aquí yace el verdadero coste de esta adicción, un coste que se acumula lentamente, como el goteo constante que erosiona la roca. Deja un like, no como un clic en una pantalla, sino como un gesto de reconocimiento a esa parte de ti que siempre ha sabido que ya estaba en casa. Ver este patrón no es el final del camino. Al contrario, es el verdadero comienzo, es la invitación a dejar de jugar el juego de despertar, y empezar a participar en la danza de la vida. Ahora que hemos visto las máscaras, incluida la del propio buscador, ya no se trata de arrancarlas. Se trata de aprender a bailar con ellas puestas, con una nueva ligereza, con un guiño cómplice. Ahora es el momento de unificar todo lo que hemos desmantelado, de integrar la sombra y la luz, el personaje y la presencia, en un todo coherente. Es hora de volver a la fiesta, pero esta vez, sabiendo que tú eres la música. Y es aquí, en medio de los escombros de nuestras viejas identidades espirituales, donde la verdadera integración comienza. Después de haber observado todas estas máscaras, después de haber reconocido sus juegos y sus sutiles engaños, es fácil caer en una última trampa, la de creer que el objetivo era simplemente desenmascarar al ego. Pero eso sería perderse el punto por completo. Esa trampa de la superioridad espiritual, esa adicción a la próxima revelación, esa pesada carga del Salvador autoproclamado, y esa parálisis por sobreanálisis. No eran problemas distintos que debías solucionar uno por uno. Al principio, la búsqueda es emocionante, llena de promesas.
Pero con los años, esa búsqueda se convierte en un zumbido de fondo, una perpetua insuficiencia. Cada momento presente se devalúa, se convierte en un mero trampolín hacia un futuro momento más despierto. La alegría de una conversación simple, el placer de una comida, la belleza de un atardecer, todo se filtra a través de la pregunta: ¿es esto suficientemente espiritual? ¿Me está acercando a mi objetivo? La vida se vuelve un ensayo constante para una obra que nunca se estrena. Y después de una década de perseguir epifanías, lo que queda no es la iluminación, sino un profundo y silencioso agotamiento del alma. Un cansancio de buscar, de intentar, de no llegar nunca. Es la paradoja más cruel. En la búsqueda desesperada de la vitalidad espiritual, hemos drenado la vida de su propia y simple vitalidad. Entonces, ¿cuál es la salida? El cambio de perspectiva es tan simple, que la mente, en su complejidad, apenas puede aceptarlo. Es como buscar tus gafas por toda la casa, sin darte cuenta de que las llevas puestas sobre la cabeza. La búsqueda es el obstáculo. Eran simplemente los distintos disfraces que usaba una misma ilusión central. La creencia de que existía un tú separado, que necesitaba ser mejorado, purificado o iluminado. El sabio que juzga desde su torre de marfil y el buscador ansioso que corre tras la siguiente epifanía, son la misma persona. El salvador que intenta despertar al mundo y el analista que teme a su propia sombra son el mismo actor, interpretando diferentes papeles en la misma obra sobre la separación. Todos nacen de la herida fundamental de sentirse incompleto, de creer que la paz y la totalidad están en algún otro lugar, en algún otro momento, en alguna otra versión de ti mismo. Volvamos por un momento a nuestro baile de máscaras cósmico. Hasta ahora, el juego consistía en darse cuenta de que llevábamos una máscara, y luego, quizás, en darnos cuenta de que habíamos creado una nueva máscara, la del despertado. Pero la integración nos invita a una capa de significado mucho más profunda. El gran descubrimiento no es que llevas una máscara. Es darte cuenta de que tú eres el salón de baile entero. Eres las paredes que contienen la fiesta, el suelo sobre el que todos danzan, la música que resuena en el aire y la silenciosa conciencia que observa a cada uno de los enmascarados con infinita comprensión. El anhelo de una revelación futura es el velo que te impide ver la revelación que se despliega en este mismo instante. ¿Y si la gran epifanía que buscas es simplemente darte cuenta de que no necesitas ninguna epifanía? ¿Y si la verdad última no es un secreto cósmico que hay que desvelar, sino la textura de esta misma respiración, aquí y ahora? La liberación no llega cuando por fin lo entiendes todo. Llega cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, y te permites por fin, simplemente ser. Si reconoces en ti este hambre insaciable, por la próxima respuesta, por el próximo libro, por la próxima técnica, no es una señal de que estés fallando en tu camino. Al contrario, es la señal de una inteligencia profunda que anhela volver a casa. Es solo que has estado buscando la puerta en el piso de arriba, cuando siempre ha estado abierta en la planta baja. Has confundido el mapa con el territorio, el menú con la comida. Y está bien, todos lo hemos hecho. Si sientes que este mensaje te está ayudando a soltar un poco el peso de tu propia búsqueda, y crees que puede ayudar a otros que también están cansados de correr, una forma de cuidar de ellos es dejar tu like. Ayuda a que esta conversación llegue a quienes más la necesitan, como una mano tendida en la oscuridad. La superioridad espiritual se disuelve cuando reconoces que el bailarín solemne del rincón y la que ríe a carcajadas en el centro son ambos expresiones de ti. La adicción a la revelación se desvanece cuando comprendes que la verdad no es un secreto escondido en una sala VIP, sino la vibración misma de la música que siempre ha estado sonando. El fardo del Salvador se cae de tus hombros cuando ves que no puedes arrastrar a nadie a la pista de baile, solo puedes ser la música tan irresistiblemente que inspire a otros a moverse. Y la parálisis del análisis se rinde cuando dejas de juzgar los pasos de baile de tu ego, y simplemente lo invitas a danzar contigo, con una sonrisa cómplice. Y quiero que sepas algo. Si has llegado hasta este punto del viaje, si has sentido el dolor de estas trampas y la soledad que conllevan, no es una señal de fracaso. Es una señal de una valentía inmensa. Se necesita un coraje extraordinario para mirar de frente las propias ilusiones, para cuestionar la identidad que con tanto esmero habías construido, incluso la espiritual. Has estado dispuesto a perderlo todo, especialmente a la persona que creías ser, para encontrar algo real. Y eso es sagrado. Pero una vez que empezamos a soltar esta adicción a la revelación personal, el ego,
en su infinita astucia, encuentra un nuevo juego. ¿Qué sucede cuando, en lugar de buscar la verdad para nosotros mismos, empezamos a sentir la pesada y solemne carga de tener que dársela a los demás? ¿Qué pasa cuando la revelación se convierte no en un tesoro, sino en un fardo que creemos tener la obligación de repartir? Ahí, el juego se vuelve aún más complejo, y nos adentramos en el siguiente patrón. Si la adicción a la próxima revelación es el agotamiento de correr sin fin hacia un horizonte que se aleja, el patrón que vamos a explorar ahora opera en un nivel mucho más profundo, más sutil y por lo tanto más peligroso. Porque no se disfraza de ambición sino de compasión, no se presenta como una carrera sino como una misión sagrada. Es la trampa más noble de todas, la que convierte al buscador en un mártir autoimpuesto, el fardo del Salvador autoproclamado. Es esa solemne y pesada carga que desciende sobre ti cuando sientes que, por fin, has visto detrás del velo. De repente, el mundo se divide en dos. Tú, que has vislumbrado la verdad, y todos los demás, que siguen atrapados en la Matrix, durmiendo plácidamente. Si has llegado hasta aquí, y algo de esto ha resonado en lo profundo de tu ser, considera que compartir tu principal revelación en los comentarios no es solo una historia personal. Es una luz para alguien que aún camina en la sombra que tú acabas de cruzar. Tu experiencia es una contribución a este baile colectivo. La integración entonces no es un acto de construcción, sino de reconocimiento. Es dejar de luchar. Es permitir que todas las piezas, las despiertas y las dormidas, las nobles y las mundanas, coexistan dentro de ti sin juicio. Porque todas son notas en la sinfonía de la existencia. Pero ¿qué sucede cuando la música parece detenerse, y las luces del salón se encienden? ¿Cómo se baila en el supermercado, en el tráfico, en una cena familiar sabiendo que eres el baile mismo? Y ahora, el retorno. Al principio te dije que el despertar espiritual es peligroso. Que es absolutamente letal, pero solo para la persona que crees ser ese personaje tan serio que se toma a sí mismo como el centro del universo. Ahora, esa frase ya no suena como una amenaza, ¿verdad? Suena como una promesa. La promesa de una liberación inmensa. Lo que era letal no era el despertar, sino la agotadora tarea de mantener viva una identidad separada, la del despertado. Y con esa visión, nace una responsabilidad casi divina. La de despertar a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, y si te descuidas, al cajero del supermercado que solo quería darte el cambio. La raíz psicológica de este impulso es mucho más que un simple deseo de ayudar. Toca una capa existencial fundamental. Cuando tu recién descubierta identidad de persona despierta es todavía frágil, necesitas desesperadamente que el mundo exterior la valide. Si tú ves el juego cósmico pero nadie a tu alrededor lo reconoce, ¿es real tu despertar? ¿O es solo una fantasía privada? El impulso de salvar a otros es, en el fondo, un intento desesperado de salvar tu propia y nueva identidad de la duda. Es una forma muy elegante de control, disfrazada de amor incondicional. Buscas conversos no para liberarlos a ellos, sino para que sus creencias se conviertan en los barrotes que refuercen tu propia jaula de certeza. Es la necesidad de que tu mapa de la realidad sea el único mapa correcto, porque la idea de que existan otros territorios igualmente válidos es existencialmente aterradora. Imagina a un hombre, llamémosle David, que acaba de volver de su primer retiro de meditación de 10 días. Llega a la cena de Navidad de su familia sintiéndose como un astronauta que regresa a un planeta que ya no reconoce. Aquí es donde la metáfora del baile de máscaras cósmico revela su último secreto. El objetivo nunca fue arrancarse la máscara y gritarle a todos los demás que están en un engaño. Ese es solo otro acto en la obra, el del sabio trágico. La verdadera maestría, el retorno a casa, es darte cuenta de que llevas una máscara, y, en lugar de luchar contra ella, hacerle un guiño cómplice en el espejo. Es aprender a bailar con ella puesta, con una ligereza que solo viene de saber que es un disfraz para un juego divino. Es mirar a los ojos de los otros bailarines y ver, detrás de sus máscaras, el mismo brillo juguetón que ahora reconoces en ti. Ya no hay despiertos y dormidos. Solo está el baile. Sé lo que puedes estar pensando ahora mismo. Una parte de ti, quizás se resiste. Quizás una voz te susurra. ¿Significa esto que debo rendirme y volver a dormirme? ¿Que todo el esfuerzo fue en vano? No, en absoluto. No es un regreso, es una inclusión. No es rendirse, es expandirse para abrazarlo todo, incluso la parte de ti que a veces duerme.
La verdadera paz no excluye nada. Otra voz puede decir, pero mi ego, mi juez interior, sigue ahí, sigue criticando y comparando. Flota en una nube de silencio y paz interior. Pero la cena es un caos de humanidad. Su tío discute de política con su primo. Su madre se preocupa por si el pavo está seco. Y sus sobrinos pequeños corren gritando por la casa. David, en lugar de unirse a la celebración de la vida, se sienta en una esquina, observando. Su mente se ha convertido en una sala de tribunal. Juzga el materialismo de los regalos, la superficialidad de las conversaciones, la inconsciencia del ruido. Siente una profunda pena por ellos, una pena teñida de superioridad. Piensa, si tan solo pudieran ver lo que yo he visto. Necesitan mi ayuda. Pasa la noche planeando mentalmente cómo introducirles el concepto de mindfulness entre el postre y el café. Su misión lo aísla, lo convierte en un antropólogo en su propio hogar. El momento crítico llega, cuando su sobrina de 5 años, corriendo con un plato de puré de patatas, tropieza y le mancha su impecable camisa blanca. Y en ese instante, toda su paz cultivada en el silencio se evapora. Una oleada de ira, pura y primitiva, le sube por el pecho. «Ten más cuidado», grita, con una dureza que asusta a la niña y enmudece la mesa. Y ahí está el chiste cósmico. Había olvidado que el universo se manifiesta tanto en un mantra silencioso como en una mancha de puré. Claro que sigue ahí. Es un bailarín persistente. Pero ahora, en lugar de intentar echarlo del salón, simplemente puedes observarlo. Puedes sonreír ante sus torpes y dramáticos pasos, sin creer que tú eres esos pasos. Ya no le das el poder de dirigir la orquesta. Este cambio no es como accionar un interruptor de luz. Es más como una semilla que ha sido plantada. No puedes forzarla a crecer tirando de ella. Solo puedes darle las condiciones adecuadas, atención amable, paciencia y la confianza de que el proceso se conoce a sí mismo. Habrá días en que olvides que es un baile y te tomes la máscara demasiado en serio. Y está bien. Porque el retorno no es un destino final, es un constante recordar. Un suave y continuo volver a la ligereza, una y otra vez. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, y sientes que podría ser una luz para alguien más, que la encuentre justo en el momento adecuado, un simple, me gusta, ayuda a que estas ideas fluyan y encuentren su camino. Es un gesto silencioso que apoya el baile de todos. Ahora puedes sentirlo. El peso en tus hombros se ha aligerado un poco. La necesidad de tener razón se disuelve. Estás listo para dejar de analizar la acústica del salón y simplemente escuchar la música. Su intento de salvar a su familia de su inconsciencia, le impidió ver que la lección más grande del día no estaba en sus libros de sabiduría, sino en la risa nerviosa de una niña y en su propia y muy humana reacción. Ignorar este patrón tiene un costo visceral que se acumula con el tiempo. Al principio, es solo una ligera tensión en las conversaciones. Luego, se convierte en una distancia, un abismo invisible entre tú y las personas que amas. Sientes que ya no hablas su idioma. Las relaciones, que antes eran fluidas y naturales, se vuelven quebradizas, como un cristal fino. Llevas el peso del despertar de otros sobre tus hombros, y es un peso que te encorva el alma, que te roba la espontaneidad y la alegría. Te conviertes en un fantasma en tu propia vida, presente en cuerpo pero ausente en espíritu, siempre evaluando, siempre diagnosticando el nivel de conciencia de los demás. La soledad que sientes no es la soledad serena de la montaña, es el frío y estéril aislamiento de una torre de marfil que tú mismo has construido. Y el precio final es la ironía más cruel. En tu afán por liberar a los demás, te has convertido en el prisionero más vigilado de todos. Y ahora, la pregunta ya no es qué debes hacer. Esa es la vieja trampa, el viejo juego de la mente que busca una nueva estrategia. La verdadera invitación, si decides aceptarla, es simplemente notar cuándo y cómo eliges volver a la ligereza de la danza. No hay un momento correcto, ni una forma perfecta de hacerlo. La elección, el ritmo y la música de tu regreso, te pertenecen enteramente a ti, y solo a ti. Quizás, la única pregunta que valga la pena llevarse de aquí no es para ser respondida ahora. Ni siquiera para ser compartida con nadie. Es una semilla, para que la dejes germinar en el silencio de tu propio ser. La pregunta es esta:
Y si todo este esfuerzo por despertar, nunca se trató de que tú alcanzaras un estado superior, sino de que el universo a través de tus ojos, pudiera disfrutar del exquisito juego de olvidarse y recordarse a sí mismo. Cuando se ve desde ahí, el gran baile de máscaras cósmico revela su secreto final. La maestría no era solo saber que llevas una máscara y aprender a bailar con ella. La revelación definitiva es darte cuenta de que tú también eres la música que hace vibrar el salón, la luz que ilumina a los demás bailarines, y el espacio silencioso que lo contiene todo. Pero aquí reside el insight que puede empezar a disolver las barras de esa prisión. ¿Y si tu único trabajo no es despertar a nadie? ¿Y si el servicio más profundo que puedes ofrecer al mundo es simplemente encarnar tu propia paz, sin necesidad de explicarla, justificarla o venderla? Hay una vieja imagen que lo ilustra a la perfección. No puedes sacar a un pez del agua para enseñarle lo que es el océano. El pez solo aprende sobre el océano nadando en él. Tu intento de enseñar es, en realidad, un acto de violencia, por muy buenas que sean tus intenciones. El verdadero servicio es simplemente nadar a su lado, disfrutando del flujo, en silencio. Tu paz, si es auténtica, no necesita ser anunciada. Es una fragancia, no un sermón. La gente se sentirá atraída por ella de forma natural, o no, y ambas cosas están perfectamente bien. La liberación llega cuando sueltas la necesidad de ser el faro, y te permite ser, simplemente, una luz tranquila, una luz que ilumina su propio espacio, y confía en que eso, y solo eso, es más que suficiente. Este impulso de salvar al mundo exterior, es una proyección de una batalla interna. Pero, ¿qué ocurre cuando esa mirada intensa, ese microscopio espiritual que hemos puesto sobre los demás, se gira 180 grados, y apunta directamente hacia adentro? ¿Qué pasa cuando el Salvador se convierte en su propio y más implacable vigilante? No hay separación posible. Nunca la hubo. Toda la búsqueda de un despertar personal fue, quizás, el acto final y más sutil de la obra. El último giro dramático antes de que el actor recuerde que él mismo escribió el guión por pura diversión. El hecho de que hayas permanecido hasta este final, con la mente y el corazón abiertos, es un testimonio de tu coraje para mirar más allá del personaje. Honra eso. Es todo lo que se necesita. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades, te invito a suscribirte. Y si esta travesía ha removido algo en ti, comparte en un comentario cómo se siente soltar el peso de tener que estar despierto. Así que por favor deja de analizar la acústica del salón. Simplemente, baila.